Bueno, buenos días a todos. Soy Francisco Palacios, coordinador de ATAC en Aragón. Y mi misión aquí, bueno, pues me han dicho que es presentar a las dos personas que nos acompañan. Y si acaso hacer una breve reflexión introductoria sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Más bien la reflexión sobre el tema que nos ocupa, que la va a hacer Daniel, hacer una reflexión sobre las bases políticas o constitucionales de la renta básica, por supuesto que en 3 minutos, porque se nos ha ido una gran parte del tiempo. Aquí tenemos hoy, por un lado, y va a ser breve el currículum del compañero Héctor Zapata, porque por una razón, porque es joven, gracias a Dios, no como Daniel y como yo, que somos ya bastante más mayores y por eso tenemos más currículum. Él estudió en la Universidad Politécnica de Barcelona, es activista, participante en el 15M y uno de los primeros círculos sobre renta básica en constituirse fue el de Cornellà, ¿no? Dentro de Podemos, y tú fuiste encabezador, director, coordinador, el que, bueno, dinamizó todo aquello. El que montó la primera asamblea. El que montó la primera asamblea y, por lo tanto, bueno, pues ahí dejamos la cosa. Y luego a Daniel, bueno, pues como le tengo que presentar intensivamente, pues voy a hacerlo, ¿no? Sí, pero no pierdas mucho tiempo. No pierdo mucho tiempo. Si acaso a lo mejor para ilustrar a la gente, primero el currículum académico, primero decir que fue uno de los primeros tratadistas de la renta básica, ¿no? Y que ha seguido siendo un referente en la misma. Luego incluso yo citaré un libro donde estoy con él. No en renta básica, es una cosa muy curiosa. Es académicamente el currículum, doctor en ciencias económicas, es decir, eres de formación economista. Luego, sin embargo, por lo que vi y veo, se hizo o entró en el campo, en el ámbito organizativo de la sociología, ¿no? Y de las áreas de sociología, si acaso él luego lo explica, y es profesor titular del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Economía y de Empresa, Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo de Investigación, Ética Económico-Social y Epistemología de las Ciencias Sociales. Actualmente es director de un posgrado muy interesante porque el posgrado gira en torno al análisis económico y filosófico político, vinculando las dos cosas del capitalismo contemporáneo. Sus militancias, bueno, pues empezó en el trotskismo, yo no sé si ya seguirá allí, supongo que no, o sí, y luego sobre todo es un espacio que ocupó durante bastante tiempo, fue que estuvo en el espacio más crítico de comisiones obreras en Barcelona, en Cataluña, en los años más duros de comisiones obreras, porque es donde se estaba produciendo casi una transición del sindicato hacia las posturas que casi avalaban las políticas ya neoliberales, privatizadoras y descongestionadoras del Estado social de los años 80, ya no solo 90, sino 80. Revistas y redes. Viento Sur y Sin Permiso, que son dos publicaciones de referencia en todo el espacio alternativo de este Estado español. Pertenece al Consejo Editorial de Viento Sur y ahora, bueno, fue uno de los fundadores de Sin Permiso, publicaciones que todos vosotros conocéis perfectamente. En cuanto a renta básica y ATAC, es presidente de la red de renta básica, es miembro del Consejo Científico de ATAC y además está conectado como presidente de la renta básica con todo el organigrama internacional de la red de renta básica. Publicaciones, ademad de Viento Sur y Sin Permiso, donde, claro, al pertenecer al ámbito organizativo de las mismas, ha publicado multiplicidad de artículos, múltiples artículos, ha escrito en la prensa diaria, Diario Público y Diario El País, y ya semanarios o publicaciones de tipo mensual como Le Monde Diplomatique, que también son referencia en el espacio alternativo. En libros hay que hacer una selección porque tiene muchas colaboraciones en libros y tiene también monografías. Por seguir y seleccionar por orden cronológico, en 2001 tiene un librito que es La Renta Básica, por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, publicado en Ariel. En 2007, Las condiciones materiales de la libertad en el Viejo Topo. En 2011, La renta básica en la era de las grandes desigualdades en Montesinos. En 2012, ¿qué es la renta básica? Preguntas y respuestas más frecuentes en el Viejo Topo, como uno de sus libros más didácticos. Y yo, a mí me gustaría citar también uno en el que yo me encontré con él
Teoría normativa republicana y ecumenismo de la renta básica en el vuelo del Ícaro, que es una revista multidisciplinar de derechos humanos, donde yo coincidí con él, hablando yo de una cosa muy diferente como es Colombia y el terrorismo de Estado en Colombia durante todas las dos etapas, digamos, de Estado constitucional. Con esto no quiero hacer una alusión a mí, sino de paso ya, decir cómo bajo el Estado constitucional también puede haber terror y terrorismo. El caso de Colombia. Colombia es el ejemplo de manual de que así puede ser. Yo escribía sobre eso, fíjate qué diferente, y él escribía sobre teoría normativa republicana y comunismo de la renta básica en dicho número. Yo le tengo mucho cariño porque ahí también escribía Gerardo Pisarello, que es muy amigo mío, muy amigo suyo, y Gerardo, que es ahora vicealcalde con Ada Colau en Barcelona, escribió la renta básica como derecho y como contrapoder, que es algo que muchas veces también descuidamos a la hora del análisis. Hacemos análisis económicos, sociales de la renta básica, pero toda esta faceta sobre la que ya escribió Gerardo en este número del 2001, pues es algo que no se tiene habitualmente en cuenta, las posibilidades objetivas que da la renta básica precisamente para ser un actor, una estructura de contrapoder. Y hay otro libro que no he citado, pero al que quiero aludir, si acaso para hacer una ya que va a ser brevísima reflexión de él, que es uno de los primeros, que es el derecho a la asistencia. El derecho a la asistencia de 1999. El derecho a la asistencia porque la renta básica tiene muchísimo que ver con ello. A la asistencia económico-social en Occidente. Evidentemente, en los países periféricos la asistencia económico-social nunca ha estado garantizada y, por lo tanto, obvia decirlo. Pero, sin embargo, en Occidente también hay que hacer un análisis de la falta de derecho a la asistencia real que ha habido durante todos los siglos de constitucionalismo. El Estado constitucional en Occidente fracasa tremendamente desde el punto de vista económico-social porque le sumerge en un marasmo de una gran tragedia social y económica que acaba en el crack del XXIX. Todo el siglo XIX es un siglo de desposesión. A veces los constitucionalistas más sistémicos les encanta contar que el siglo XIX fue todo un siglo de progreso en los modelos de democracia y de libertad, cuando a su vez también fue un gran siglo de desposesiones y de expropiaciones. Precisamente cuando acaba el gran drama de la Segunda Guerra Mundial y toda la descomposición brutal económico-social de la sociedad occidental, se piensa en decir, bueno, ¿y ahora qué ha pasado aquí y qué hacemos? La mayor parte de los teóricos del Estado social, que es el que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, apelan a que, evidentemente, el ser humano tiene derecho a la existencia. Y se parte de un supuesto, algunos teóricos, y no precisamente revolucionarios, parten del supuesto de que cualquier persona, por el hecho de nacer, por el hecho de estar en la sociedad, tiene derecho a la existencia y a una mínima procura existencial. Derecho a la existencia, a una mínima procura existencial. El concepto de procura existencial es un concepto de Forjo. Forjo es uno de los teóricos del Estado social más importantes, consensuado. Es decir, que no vale decir, no, era un rojo y un revolucionario. Forjo era un tipo de consenso y habilitó la fórmula de la procura existencial, en la consideración de que el Estado había expropiado absolutamente todo. El crack del 29 demuestra que todas esas inmensas masas proletarizadas que ha lanzado el propio sistema liberal del campo a la ciudad no pueden tener ni luz, ni electricidad, ni calor, ni alimento, ni vestido, ni trasladarse, ni un hogar digno de tal nombre y por lo tanto carecen absolutamente de todo. Dice Forjo, entonces, bueno, ¿y por qué ha sucedido eso? Porque el Estado ha expropiado absolutamente todo. Ha expropiado el Estado y lo ha repartido en títulos de propiedad a algunas castas privilegiadas del Estado liberal que se hicieron precisamente con todos los recursos. Eso significa que una gran parte y mayoría de la sociedad queda absolutamente desprotegida, expropiada por el Estado y expropiada por los que, a su vez, el Estado ha dado los títulos de propiedad que ha repartido sin ningún criterio igualitario ni democrático. Y el Estado encierra, es decir, la gente no se puede ir a buscar luz, electricidad, comida al bosque, a los campos, no puede, digamos, ser sedentaria, incluso dentro del Estado internamente, sino queda absolutamente colapsada y miserable, encerrada y encarcelada en un Estado que la ha sometido a ese cerco. Ese cerco significa un cerco de menesterosidad social impuesta por el propio Estado. A partir de ahí,
A partir de ahí, el Estado, según los teóricos del Estado social, más incluso conservadores, el Estado tiene que asumir una responsabilidad y, por lo tanto, esa responsabilidad es la procura asistencial, que tiene que decir, o viene a decir, que todo el mundo tiene derecho a un mínimo por el hecho de nacer. Porque todos nacemos iguales, pero todos nacemos iguales y todos nos encontramos en el mundo repartido cuando ya nacemos. De ahí que se reivindique el derecho a una renta básica para todos, como diciendo, bueno, todo el mundo tiene derecho a una parte alícuota, o por lo menos mínimamente alícuota, de la riqueza que hay en el mundo porque nace igual. Por lo menos eso decía la Declaración Universal de 1789, que luego la interpretaron de manera tan cínica todos los liberales del siglo XIX y del siglo XX. Bien, pues con este planteamiento sobre el derecho a la asistencia, sobre la renta básica como un derecho a la asistencia, derecho, no prestación asistencialista, que nos remite a las leyes de pobres de la etapa inglesa victoriana, no un remedio asistencialista, este derecho se basa precisamente en ese derecho natural que tiene todo el mundo, o debería tener, por el hecho de nacer en un Estado que ha expropiado al común y ha repartido lo que debería ser de todos en títulos de propiedad. Con esto, esta pequeña, o ya no sé si larga introducción, pues le doy la palabra a quien